Ma, nos pueden meter a la cárcel. Fue lo primero que me soltó mi hijo, sin un buenos días, sin rodeos, nomás esas palabras flacas y temblorosas que me atravesaron el silencio de la cocina. Yo ahí, parada con la taza todavía en la mano, el vapor subiendo despacito en el aire quieto de mi depa chiquito en la ciudad. Por un segundo no entendí. Luego me cayó el 20 pesado y frío, como cuando llega una tormenta tropical del Golfo y se pone todo oscuro sobre el mar. Lo que fuera que había pasado tenía que ver con lo único que de verdad era mío, y que alguien siempre quiso mi casita en la playa de Tecolutla. Raimundo siguió hablando, la voz quebrada, como si quisiera correr más rápido que la verdad. Dicen que usamos mal la propiedad, que agarramos lana. Nosotros, no él, no Itzel, nosotros. Se le cortó el aire y en esos segundos todo encajó, cada detalle raro de los últimos meses, cada excusa, cada llamada apurada, cada respuesta a medias. Mi hijo y su mujer habían estado usando mi casa sin pedírmelo. Habían armado algo grande ahí, algo descuidado, y ahora les había estallado en la cara. ¿Qué fue exactamente lo que hicieron, Raimundo?, le pregunté. Mi voz salió más tranquila de lo que yo sentía, cada palabra puesta con cuidado, como piedras, para cruzar un río que ya había pasado en mi cabeza. No pensamos que fuera problema, dijo. Al principio, nomás iba a ser un fin de semana. Itzel dijo que nos ayudaba a ponernos al corriente con las cuentas. Pero la pareja nos dieron un enganche y ahora quieren todo de vuelta. Dicen que si no arreglamos, meten a la policía. Dejé que el silencio se estirara, escuchando no lo que decía, sino cómo esquivaba lo importante, la propiedad. Él sabía que no era su casa. Sabía que debía pedirme permiso. Sabía que no era la primera vez que se apoyaba en mis sacrificios como si fueran eternos. Detrás de su miedo escuché otra cosa, sí, pánico, pero también la seguridad de que yo lo iba a sacar del hoyo, porque siempre lo había hecho. Ma, por favor, nomás dime qué hago. Dejé la taza en la mesa y por fin solté el aire. Llevaba años preparándome para este momento sin darme cuenta, y todo lo que viniera después empezaría con la verdad que ya ninguno de los dos podía seguir esquivando. No le contesté a Raimundo. No en ese momento. Nomás colgué y dejé que el silencio me envolviera otra vez, como pasaba después de los turnos largos en el consultorio dental. 9 años de viuda, 9 años lidiando con seguros, citas y las pláticas suaves que te echan cuando no saben qué decirte a alguien que ha perdido tanto. Mi vida no era de lujo, pero era estable, predecible, mía. Lo único que de verdad sentía como premio por tantos años fue esa casita en Tecolutla. La compré juntando cada hora extra que me daban en el consultorio, recortando en la compra, diciendo que no a viajes que los demás daban por hecho. No era lujosa, no era para presumir. Era nomás un lugar donde podía respirar. Las ventanas daban directo al mar, dejando entrar esa luz limpia y abierta que hacía brillar las paredes claras. En el dexito de madera me sentaba con un café y escuchaba el vaivén lento de las olas, ese sonido que te hace sentir que el mundo por fin afloja el puño. Esa casa me sostuvo en los años más duros después de que mi marido se fue. Era como la prueba de que todavía podía construir algo sola. Cuando Raimundo e Itzel andaban en apuros después de que nació su primer hijo, no lo pensé 2 veces. Les di una copia de la llave, les dije que usaran la casa cuando necesitaran espacio o descanso. Me hacía bien darles eso. Me hacía creer que no había fallado del todo como mamá, aunque Raimundo se hubiera metido en una vida de medias verdades y salidas rápidas. Las primeras visitas fueron normales hasta bonitas. Itzel me mandaba fotos del bebé gateando en la arena.
Raimundo me agradecía con esa sonrisa de chamaco que antes me derretía, pero poco a poco cambió el tono. Dejaron de avisar cuando iban. Encontraba luces prendidas, huellas desconocidas en el deck, señales de que mi casa ya no era solo refugio. Me decía a mí misma que no era nada. Quería creerlo mejor. Pero en esos cambios callados, la generosidad se fue volviendo algo más pesado, algo que todavía no podía nombrar. Las primeras grietas aparecieron suavecito, casi con educación, como dándome chance de ignorarlas. Itzel se le soltó en una llamada apurada. El fin pasado en la playa fue justo lo que necesitábamos. Pero Raimundo me había dicho que se quedaron en casa porque el bebé tenía fiebre. Me quedé callada, apretando el teléfono, pero Itzel cambió de tema tan rápido que me resultó más fácil dejar pasar la contradicción. La siguiente vez que bajé a Tecolutla, algo chiquito estaba fuera de lugar. Un portarretratos en la mesita estaba volteado al revés. La cobija tejida que dejaba doblada en el sofá la habían cambiado por otra más barata que nunca había visto. Había marcas de vasos en la mesa del comedor que nunca dejaba descubierta. Nada dramático, solo lo suficiente para que la casa se sintiera como si alguien más hubiera vivido ahí más de un par de días. Aún así lo dejé pasar. La gente acomoda las cosas diferente. A lo mejor Itzel trajo la cobija. A lo mejor Raimundo usó la mesa y se le olvidó el posavasos. Es increíble lo creativa que se pone la mente cuando quiere proteger una versión de la verdad más fácil de llevar. Pero luego, una vecina me detuvo mientras descargaba las compras. Era de esas señoras amables que siempre se acuerdan de tu nombre. Qué lindos sus huéspedes el mes pasado, me dijo. Muy educados. Sonreí por inercia, aunque se me apretó el estómago. Hacía 7 semanas que no iba a la casa. No había invitado a nadie. Esa noche me quedé despierta en el cuartito que da al mar, escuchando el rumor de las olas y tratando de convencerme de que no importaba. Raimundo siempre había sido bueno para arreglar las cosas con carisma y explicaciones a medias. Yo le había creído antes, tal vez, demasiadas veces. Pero debajo de mis intentos por justificar todo, otra parte de mí se había puesto quieta y alerta. Empecé a fijarme en detalles que antes no veía: cuántas toallas faltaban, cómo la despensa se veía más vacía, cómo el cuarto de visitas olía a una vela que yo no tenía. Todavía no estaba lista para ponerle nombre, pero algo se estaba moviendo y en el fondo sabía que estaba juntando pruebas sin querer admitirlo. Don Mauro Ruiz me llamó un jueves por la tarde, justo cuando ordenaba expedientes en la recepción. No era de los que llaman sin motivo. Nos mandábamos tarjeta en Navidad y algún comentario sobre impuestos prediales nada más. Así que cuando oí su voz baja y dudosa, me metí al break room y cerré la puerta. Corina, creo que tienes que ver algo, me dijo. Estaba buscando rentas cortas cerca de la playa para otro cliente y me topé con un anuncio. Parece exactamente tu casa. El mismo plano, los mismos muebles, hasta la lámpara del comedor. El corazón me dio un golpe seco. Mándame el link, alcancé a decir. Me lo mandó y por un rato largo nomás miré el teléfono con miedo de que abrirlo fuera a hacer algo irreversible. Pero lo abrí. Ahí estaba mi sala, mi deck, mi recámara. Las fotos tomadas desde los mismos ángulos donde yo me paraba imaginando mi futuro. Ni siquiera se habían molestado en mover nada. El anuncio salía a nombre de Itzel Hale, descarado, como si siempre hubiera sido de ella. Bajé la página, reseña tras reseña, algunas recientes, otras de meses atrás. Los huéspedes alababan lo atenta que era la dueña Itzel. Hablaban de sábanas limpias, artículos de baño, surtidos check-in sin problemas. Le agradecían. Volvían a reservar. La recomendaban a amigos. La tarifa por noche era más de lo que yo ganaba en una semana en el consultorio. Seguí bajando casi sin querer
hasta que una reseña me heló la sangre. Estamos planeando nuestra boda al aire libre aquí el próximo mes. Itzel dice que cabe como para 100 invitados. No imaginamos un lugar más bonito. Se me secó la boca. Una boda. 100 personas. En mi casa, reservada sin que yo supiera, anunciada, sin mi permiso, sacándole provecho, sin reconocer que el techo, las paredes, la vista eran míos. Con un suspiro largo, todas las dudas chiquitas se deshicieron. Ningún detalle raro, ninguna mentira a medias, ningún encogimiento de hombros que me obligaba a dar era inocente. No era olvido, ni estrés, ni mala comunicación. Era a propósito, coordinado, escondido. No llamé a Raimundo. No pedí explicaciones. Me senté en la mesita del break room, bloqueé la pantalla y dejé que la verdad se asentara justo donde debía. Y una vez que se asentó la forma de lo que tenía que hacer, se vio clarísima. No confronté a Raimundo ni a Itzel. No, todavía no, con la verdad todavía asentándose como sedimento en el fondo de un vaso. Confrontarlos solo les daría chance de revolverse, de torcer la historia en algo que yo pudiera tragar. Y ya había tragado bastante. Llamé a don Mauro de vuelta. Necesito que le eches ojo a ese anuncio, le dije. En silencio. Si entra algo nuevo, fechas, enganches, reseñas, quiero saberlo. Hubo una pausa de esas que separan entre preocupación y curiosidad. Lo voy a checar, dijo. Con discreción. Cumplió. 2 días después me llamó de nuevo. La voz más tensa, como cuando alguien tiene malas noticias, y ojalá no tuviera que darlas. Itzel agarró un enganche fuerte de la boda, dijo. El resto lo pagan después del evento. Es mucha lana, Corina. Claro que sí. Estas cosas siempre lo son. Pero oírlo confirmado fue como si alguien pusiera una mano en mi pecho y apretara despacio. No era un momento de debilidad ni un error de una vez. Habían armado un sistema, un negocio, uno secreto hecho con la casa que yo junté centavo a centavo. Esa misma noche llamó Raimundo. ¿Ma tienes chance de mandarme algo para la despensa esta semana? Nomás hasta el pago, dijo sonando cansado, cuidadoso, como quien quiere dar lástima sin pedir demasiado. Despensa. El que agarraba miles en enganches por mi propiedad le pedía a su mamá para la despensa. Casi me río. En vez de eso, me puse los dedos en la frente y dejé que el silencio llenara el espacio. Voy a ver, dije al fin. Ando algo apretada ahorita. Media verdad. Necesaria. Porque en ese momento algo dentro de mí cambió nítido y definitivo. Entendí que ayudarlos no era ayudar, era echarles más leña. Cada vez que yo entraba, les hacía lugar para otro error. Cada peso que les daba los alejaba más de hacerse cargo. Ya no lo iba a hacer. Cuando colgué el plan, ya tenía forma, abogados, chapas nuevas, un timing que nunca verían venir. Y con esa claridad supe que tenía que ir yo misma a Tecolutla. Salí antes del amanecer, manejando el camino largo y plano hacia la costa con esa concentración tranquila que llega cuando la decisión ya está tomada. No avisé a Raimundo ni a Itzel. Ya no les debía anuncios. Cuando entré por el camino de grava, la casa se veía igual que siempre, callada, brillante, con la luz de la mañana, sin pretensiones. Mía. Me quedé un rato con las llaves en la mano, esperando que algo me detuviera. Pero nada. La llave original entró y giró sin problema. Claro que sí. Nunca pensaron que volvería sin avisar. Nunca imaginaron que sus decisiones les regresarían al dueño real. Adentro, lo familiar era solo superficial. El aire se sentía mal, muy perfumado, muy vivido, pero no por alguien que perteneciera ahí. Había una pila de toallas dobladas, en la barra ninguna de las mías. Una vela consumida en el cuarto de visitas, con aroma que no reconocía, las sábanas diferentes.
Hasta los muebles estaban un poquito movidos, lo justo para que se notara que extraños se habían sentido en su casa por meses. Ya no se sentía como hogar, se sentía como renta vacacional. Me paré en la sala y me di cuenta de que ya no lloraba la pérdida de confianza. Eso ya lo había pasado. Ahora nomás estaba limpiando después. Llamé a un cerrajero y cambiamos todas las entradas, puerta principal trasera, lateral portón. Chapas nuevas, llaves nuevas, límites nuevos. Mientras guardaba sus herramientas, entró un carro al driveway. Damián y Marisa bajaron una pareja tranquila, estable, que don Mauro me había mencionado trabajando remoto, buscando un hogar largo cerca del mar. Recorrieron la propiedad conmigo, hicieron preguntas sensatas, hablaron con calma, sin pedir más de lo justo. Por la tarde ya estaban firmados los contratos. 6 meses pagados por adelantado. Sin huecos, sin trampas, nada que Raimundo o Itzel pudieran torcer. Cuando se fueron a traer sus cosas, salí al deck. La brisa traía olor a sal y zacate lejano, y por primera vez en meses mis hombros bajaron del lugar donde los tenía tensos. La casa era mía otra vez, y pronto Raimundo e Itzel descubrirían cuánto pesaba esa verdad. Pasó exactamente una semana antes de la boda que Raimundo e Itzel habían prometido a extraños usando mi nombre, mi propiedad, mi confianza. Estaba ordenando el correo en la barra de la cocina cuando el teléfono empezó a vibrar sin parar, llamada tras llamada, como alguien golpeando una puerta cerrada. Primero salió el nombre de Raimundo. ¿Por qué no jalan las llaves? Su voz afilada de pánico. No podemos entrar. ¿Hay alguien en tu casa? Dejé que el aire se asentara antes de contestar. Lo sé. ¿Lo sabe? Su confusión se volvió más dura. Esto no es chiste. Tenemos que entrar. El del catering viene hoy a ver todo. Ahí estaba la seguridad de que yo me pondría en fila, pediría perdón, arreglaría todo como siempre. Pero ese reflejo en mí ya se había callado. La casa está ocupada, dije, legalmente. Tengo inquilinos. Silencio. Luego la voz de Itzel irrumpió desde algún lado junto a él. Corina, ¿qué hiciste? Ya aceptamos pago. Les dijimos que el lugar estaba libre. Tienes que arreglarlo. Su tono no era de miedo, era de dueños. Como si yo hubiera roto algo de ellos. No hice nada, dije calmada. Ustedes agarraron dinero por una propiedad que no es suya. Los inquilinos tienen contrato válido y no lo voy a romper. Itzel soltó un respiro cortante. No entiendes, dijo. Tenemos contrato con la pareja. Esperan el lugar. Pagaron enganche. La voz de Raimundo bajó a un susurro ronco. Son como 80,000 pesos. Si no cumplimos, quieren todo de vuelta, más penalizaciones. Amenazan con meter a la policía. Apreté el teléfono, pero la voz no me tembló. Entonces tendrán que explicárselo a los que les pagaron. Itzel dejó escapar un sonido ahogado, enojo o miedo, no sé. Corina, por favor, dijo rompiéndosele la compostura. Nomás pídeles que se salgan el fin de semana. Ya vemos cómo arreglamos lo demás. No dije, no fuerte, firme. Como suena la verdad cuando al fin se dice sin pedir perdón. Raimundo dijo mi nombre otra vez más suave, como esperando que el tono solo rebobinara todo. Pero nada rebobinó. Nada se suavizó. Y aún así, sentí que todavía estaban lejos de entender dónde empezó el daño de verdad. Al día siguiente, la cosa ya se había regado por la familia como lumbre en zacate seco. Primero llamó mi prima Nayeli, con un filo en la voz que no le oía desde el funeral de mi marido. Corina, ¿qué demonios pasa? Raimundo dice que le cerraste la casa de la playa justo antes de una boda. No puedes hacer eso. No les cerré nada que fuera de ellos, dije. Rentaron mi casa sin mi permiso. Nomás recuperé lo mío. Nayeli balbuceó, no preparada para una respuesta que no se doblara. Siguieron más llamadas. Una tía
que insistía en que tuviera compasión. Un sobrino que apenas me conocía, pero se sentía con derecho a opinar hasta la mamá de Itzel, dejando un voicemail acusándome de sabotear a mi propia familia. A cada uno que contesté, les dije lo mismo. Aceptaron dinero por una propiedad que no es de ellos. Algunos se callaron, otros se enojaron más. Ninguno me hizo cambiar de opinión. Esa tarde, don Mauro me reenvió un correo de la pareja de la boda, educado pero firme. Pedían devolución, amenazaban con demandas, hablaban de incumplimiento de contrato. Se me apretó el estómago, pero no de miedo. Era la claridad de las consecuencias cayendo donde debían. Esa noche, Raimundo llamó otra vez, la voz ya sin urgencia, ahora desgastada, tambaleante, como quien camina en terreno que se mueve. Ma, por favor, habla con los inquilinos. Pregúntales si se pueden salir un fin. Les arreglamos después. Miré la ventana oscura sobre el fregadero, mi reflejo tenue contra la noche. Raimundo, dije bajito, no voy a romper su contrato por tus decisiones. No voy a hacer que otros paguen tus deudas. Exhaló tembloroso, y por un momento pensé que tal vez se disculparía, o al menos reconocería lo grave. Pero cayó en lo mismo, palabras suaves, peticiones chiquitas, ese jalón sutil hacia la culpa que por años confundí con amor. Nomás piénsalo, susurró. Ya lo pensé, dije y colgué. Siguieron más números en las horas después, bloqueados, desconocidos, insistentes. Puse el teléfono boca abajo y dejé que el zumbido se perdiera. Por primera vez desde que fui mamá, dejé que el silencio se quedara entre nosotros sin correr a llenarlo. Y en ese silencio otra calma se asentó, preparándome para lo que Raimundo pudiera perder después. Unos días después de dejar de contestar, don Mauro me habló otra vez, la voz firme como quien ya pasó lo peor. La pareja de la boda había cambiado el lugar oficialmente. Sin más amenazas, sin cartas legales, sorpresa, solo una factura final, que ahora Raimundo e Itzel debían pagar. Las penalizaciones los metieron en deudas más hondas de lo que imaginaba. Le agradecí y colgué sin sentir triunfo ni revancha, solo un aflojarse callado en el pecho como nudo que por fin cede. Más tarde, esa semana, Damián y Marisa me mandaron un mensaje corto. Se habían acomodado bien. El problema de la plomería en el baño de visitas fue fácil de arreglar. Habían podado la esquinita del patio que estaba crecida. El tono era suave, aterrizado, respetuoso. Por primera vez en mucho, la casa se sentía cuidada en vez de consumida. Eso me sorprendió más que nada. La casa ya no era punto de pleito, ni culpa, ni expectativa. No era patio de juegos para los atajos de Raimundo ni las ambiciones de Itzel. Era nomás hogar otra vez estable, callado entero. Una tarde después del trabajo, caminé por mi depa en la ciudad, fijándome en detalles que nunca había parado a apreciar. El silencio ya no sonaba a soledad, sonaba a claridad. El aire quieto, las manos firmes, el espacio sin demandas calladas. Me senté al borde de la cama y dejé que la calma se me metiera hondo más que en años. No fue hasta el final de esa semana que Raimundo me mandó un último mensaje. Sin enojo, sin regateo, sin drama. Nomás una línea. Mas no sé cómo arreglar esto. Lo leí 2 veces esperando que subiera algo, culpa, tristeza, instinto de mamá. Pero nada. No por frialdad, sino porque la parte de mí que antes saltaba a ayudar había aprendido a no hacerlo. Hay momentos en la vida en que el silencio no es distancia, es protección. Así que dejé el teléfono a un lado sin contestar y dejé que la tarde se quedara intacta. Entendí entonces que proteger no es crueldad y poner límites no es abandonar. Son la única forma de que una vida no se quede hueca por las decisiones de otro. Y en algún lugar más allá de ese último mensaje,
Supe que Raimundo también empezaba a entenderlo.